Ya tengo preparado el material necesario para modificar el horno. Estáis viendo las 8 lámparas halógenas que he comprado. Irán 4 en la parte superior del horno y otras 4 en la parte inferior. Son de 1000 vatios cada una, lo que suman 8000 vatios, que claramente es muy exagerado para este tipo de hornos, sobre todo para este en concreto que es pequeño, con lo cual las instalaré 2 a 2 en serie, de forma que la potencia total del horno será de 2000 vatios, más que suficiente. Las barras irán a lo largo de la parte estrecha del horno, irán sujetas con un tipo de soporte estándar. Este que os presento es para lámparas más cortas. No he conseguido para las lámparas que voy a colocar, que son de unos 190 milímetros, pero bueno, como los soportes irán atornillados tanto a la parte superior como a la inferior del horno, los cortaré y dejaré solo las partes finales donde encajan las lámparas. Esta es la parte inferior del horno, que es abatible, y como os he comentado, mi idea era poner los tubos a lo largo de la parte estrecha del horno, pero he cambiado de opinión. Al final los voy a poner a lo largo de la parte longitudinal, de forma que pondré tubo, conexión entre tubo y tubo, el segundo tubo en serie, ya que lo mismo tubo, conexión entre tubo y tubo, y el segundo tubo en serie. De forma que los cables de alimentación coincidirán con la pared que va a la zona de mandos del horno, atravesaré los cables y hallaré todas las conexiones de energía. Tras unos minutos con el Rotalin ya tengo todos los soportes separados, de forma que los podré poner a la distancia necesaria. Ya he realizado la instalación de los tubos. Como podéis ver, en lugar de atornillarlos a las paredes del horno, al final los soportes van remachados, de forma que están fijos, nunca se me van a aflojar y están muy bien colocados. Esta es la parte inferior del horno. Ha sido muy fácil la instalación porque la bandeja es extraíble. Simplemente he bajado, he hecho las marcas de las posiciones donde deberían ir los taladros y he colocado cada uno de los soportes que había cortado con los remaches. Aquí se pueden ver las clemas cerámicas que he utilizado para poner en serie cada dos tubos. Estas clemas son óptimas para este tipo de aplicación porque aguantan hasta 500 grados, con lo cual no va a haber ningún problema durante su utilización. Hay 4 clemas, 2 para la parte inferior y otras 2 para la parte superior, ya que son 8 tubos en total. La parte superior del horno ha sido un poco más complicada de modificar, ya que el acceso por el interior es escaso, ya que la rejilla que tiene está fija, no se puede sacar, solo se puede meter una mano, mientras sujetas por fuera la remachadora, por dentro sujetas el soporte, pero bueno, ahí podemos ver cómo han quedado los remaches por la parte superior. A la parte de la derecha veis 2 tuercas. Esas son las correspondientes a las 2 clemas superiores, porque esas no van remachadas. Esas van simplemente sujetas con un tornillo y una tuerca. En este detalle de la parte inferior del horno vemos cómo he aprovechado los orificios por los que salían los tubos, los tubos en realidad eran resistencias originales que simplemente iban con un pequeño tornillo. Aflojé el tornillo, las he sacado y he aprovechado el orificio para sacar los 2 cables que alimentan a cada par de tubos en serie. Aquí se puede ver cómo salen los cables a través de los orificios. Estos son los 2 de la parte superior. Salen 2 cables por cada orificio correspondiente a cada par de tubos en serie. Los he unido de forma que van 2 a 2 en paralelo. Pues con el horno ya terminado, ya solo queda hacer la prueba definitiva. Definitiva si todo va bien, por supuesto. Bien, haré la prueba con una placa de circuito impreso sin poner ningún tipo de componente ni pasta de soldadura. Será simplemente una forma de poder poner el sensor de temperatura en un sitio adecuado, simulando cuando llegue el momento real de soldar una placa. Ya he iniciado la aplicación. Ahí vemos cómo
las lámparas se encienden. Podemos ver la potencia aplicada de tres maneras. En la captura de pantalla de la aplicación vemos a la derecha abajo que indica potencia y ahí vemos el tanto por ciento de encendido del triac. Vemos un 20, 24, 25%, o sea, la potencia es por ahora más que suficiente. Otra forma de ver cómo se aplica la potencia es en la luz de encendido del horno. Tenemos también en la imagen completa abajo a la derecha. Ahí vemos cómo fluctúa, cómo pulsa esa luz según se va aplicando más o menos corriente al horno. Y por supuesto la forma más evidente es en las propias lámparas del horno, cómo se encienden y se apagan. Vamos viendo cómo varía la intensidad de luz que emiten. Muy bien, sigue la curva teórica casi a la perfección, hay unos pequeños desvíos, pero no me preocupan. Son de 1, 2 grados, vemos allí en la aplicación como marca el error de 1 o 2 grados. El error negativo es por defecto, que no ha llegado a temperatura marcada, y los marcados en rojos es temperatura por exceso. Ahí vemos cómo ha hecho un pequeño pico hacia abajo la curva de temperatura real entre comillas. Eso es un problema que tiene el controlador, no sé por qué. De vez en cuando hace lectura de la temperatura, hay momentos en que el valor es erróneo, incluso llega a marcar 0. No sé si el software va haciendo lecturas de temperatura sin darle tiempo al conversor de haber terminado la conversión, efectivamente, de forma que obtiene resultados no válidos. Entonces, el controlador, al leer esa temperatura tan baja, lo que hace es contrarrestar con un aumento de la potencia. Por eso vemos luego, después del pico, justo un ligero aumento excesivo de la temperatura. Bueno, los aumentos y esos picos son casi instantáneos, muy cortitos, no me preocupan, pues lo sigue bien, pero bueno, ahí habría que mejorar el software del controlador. Nos vamos acercando a la parte más importante de la curva, la zona de reflujo, donde se va a fundir la pasta de soldadura, donde fluirá el estaño líquido y donde los componentes se irán asentando en su lugar. Aquí es donde más potencia de soltar el horno. Veremos si es capaz de seguir la curva sin quedarse atrás en la temperatura. Ahí vamos, error de -1, -2, -2, 0, -2, 0, -1. Perfecto, sí señor. Las lámparas suministran el calor necesario sin ningún problema. Vemos la potencia en la aplicación que ha llegado a marcar 40, he visto un 55 creo que también. Con lo cual el horno no llega a encenderse casi ni por encima del 51% de potencia, y desde luego en unos periodos de tiempo muy breves, no llegan a un segundo. Con lo cual la potencia es más que suficiente. Estoy muy satisfecho de cómo ha quedado el horno. Otra parte peliaguda del proceso de soldado es ahora la bajada de temperatura. No tengo ningún sistema de refrigeración del horno, así que tengo que tirar por el tradicional, que es abrir la puerta. Ya vemos cómo cae la temperatura en picado. Mientras entra el aire frío habrá un bajón de temperatura y ya llega un momento en que esa caída de temperatura es mucho menor. Tengo que hacer una pequeña modificación al horno, que es que al abrir la puerta está enganchada a la bandeja, de forma que la mueve hacia el exterior. La voy a desenganchar, son dos simples ganchitos muy fáciles de quitar, de forma que cuando abra la puerta no mueva la bandeja y no corra el riesgo de desplazar los componentes encima de la placa.